a los llamados a ser escogidos. Gloria al Altísimo que me ha permitido una vez más estar aquí con ustedes. Por acá su sierva Yoleide, muy contenta de que por fin voy a seguir con el libro de los Hechos en el capítulo 23, compartiendo con ustedes lo que ha sido una serie que ya lleva un poco más de 2 meses. En realidad no lo he calculado, pero sí, la última enseñanza fue hace un mes. Me disculpo porque no había podido continuar con el estudio entre las canciones que han salido en estos días y otros compromisos con mi trabajo. No había podido continuar, pero gloria a Dios estamos acá. Para los que no me conocen, estoy tratando de comprobar el ministerio de la mujer a través del libro de los Hechos. El ministerio de la mujer como anciana a la par de los ancianos varones. Y ha sido demasiado exquisito, delicioso poder saborear, poder ir a través del libro de los Hechos viendo tanta belleza en la palabra de Dios, que se me han quitado tantas vendas que el hombre, doctrinas de hombre que se me habían sido enseñadas en las iglesias, y que yo a través del libro de los Hechos he podido ver por mí misma que la mujer también ha sido llamada y capacitada por el Señor para tener el cuidado, la administración, la supervisión de la grey del Señor. Gloria a Dios por cada varón y por cada varona que el Señor escoge, levanta, capacita, llama y envía. Gloria al Señor. Quisiera pedirles que me acompañen a hacer una oración. Acostumbro siempre a abrir esta enseñanza, o a cada enseñanza que he traído, con una oración para que el Señor, el Espíritu Santo, nos ayude a entender, quite cualquier venda espiritual, cualquier fortaleza que tengamos, que traigamos a través de esas doctrinas o ese adoctrinamiento que hemos recibido en algunas congregaciones. Dios es bueno, que nos ayude. Amado Padre Celestial, vengo ante ti, Señor, gozosa de que puedo una vez más ser instrumento de tu amor, Padre. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias por poner esta pasión en mí para defender, Señor, mi fe, y para poder, Señor, comprobar el ministerio de la mujer a la que tú también has levantado, Señor, para poder ser testigo tuyo, Padre amado, para otros, testificando primeramente con nuestra vida. Señor, te damos a conocer a ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta enseñanza, Señor, y que me ayudes, a pesar de que ya he estudiado muchas veces este capítulo, Señor, que si te place, Señor, traigas algo nuevo para todos nosotros en este día. Bendito seas, en el nombre de Jesús te pongo todas estas peticiones. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos al libro de los Hechos. La verdad es que me he deleitado. Quedamos en el capítulo del 22 del libro de los Hechos. Lo estudiamos completo. La enseñanza siguiente hablamos un poco de lo que eran las profetisas y mencioné el ministerio de Débora. Y ahora vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a leer en Hechos 23 y vamos a ir viendo las cosas que he resaltado y que el Señor me ha inquietado de compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y esto de alguna manera fue una profecía que Pablo lanzó, porque ciertamente después de estos tiempos pasaron quizás alrededor de unos 10, 12 años, cuando ya llega el tiempo de la destrucción del templo.
y de Jerusalén. Entonces, continuamos leyendo. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley. Observen esto. Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Es decir, no podía haber una sentencia en un juicio. Acordémonos que los jueces comienzan desde Moisés, desde el desierto, en el Sinaí. Se levantan los jueces y cada persona tenía que traer sus problemas, sus situaciones diversas que se presentaban en el pueblo, y tenían que haber testigos, 2 o más. Mas sin embargo, sin haber ningún testigo, este sumo sacerdote manda a golpear a Pablo. Entonces los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Primero, este sumo sacerdote no había sido levantado por el Señor, a pesar de que Dios es el que levanta reyes, quita y pone reyes. Recordemos que este sacerdocio había sido puesto por el hombre. No era un sacerdocio según la orden de Aarón. No eran descendientes de Aarón a quienes se les había entregado por pacto el sumo sacerdocio. Pero esto se prepara, esto era alguna manera de preparar el camino para que en Jesucristo se cumplieran todas estas funciones, tanto la de rey, como la de sumo sacerdote, como la de profeta, como la de la misma ofrenda, el mismo sacrificio que se entregaba a través de los sacerdotes. Acordémonos que los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. Ese era el trabajo del sacerdote, del sumo sacerdote, recibir el sacrificio para entregárselo al Señor y de esa manera pagar por los pecados de él mismo y del pueblo. Continuamos leyendo en Hechos 23, versos 6. Entonces Pablo, los que estaban presentes en el 4, continuemos en el 4 otra vez. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, que sí cumplía, por lo menos lo intentaba humanamente, en sus capacidades, cumplir la ley. Pero este sumo sacerdocio, que estaba en ese momento puesto por los gobernantes o el gobierno o el imperio de turno, era un sacerdocio puesto a dedo y que no cumplía con la ley o con el pacto que se les había entregado al pueblo de Israel. Dice entonces Pablo: notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos. Esta era una manera muy común de ellos de comunicarse con el pueblo o la asamblea que estaba reunida. Comenzar con estas palabras: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Ellos discutían entre sí. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Fíjense que en todo este estudio hemos visto, a través del libro de los Hechos,
cómo a los cristianos se les perseguía y mayormente incitados por los judíos. Eran los judíos los que les perseguían, pero incitaban a los gentiles y a los mismos militantes, es decir, a los que gobernaban. Y lo vamos a ver en este capítulo, como mayormente esos que estaban en cargos importantes tenían de alguna manera algún vínculo con los judíos. Continuemos leyendo. En el verso 12. Venido el día, algunos de los judíos, tramando un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar, es decir, para no comer nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Escúchenme esto. Lo había mencionado anteriormente a través de estos estudios que hemos venido compartiendo con ustedes. En ese concilio o en aquellos que ciertamente hacían planes para acabar con los cristianos, había gente que estaba, ¿cómo es la palabra que se dice? Ellos estaban camuflajeados, ellos pretendían quizás compartir de todas estas tradiciones que eran una sombra de Jesús y que estaban prontas ciertamente a desaparecer por completo. Y lo podemos ver como el hijo de la hermana de Pablo estaba allí entre esas personas, quizás en el mismo concilio. Y quisiera resaltar que Pablo tenía familia. Él había sido criado en Jerusalén bajo el discipulado de Gamaliel, quien era un rabino de alta gama, muy prestigioso para la época. Y vemos como una de las hermanas de Pablo, es la única que se menciona en el libro de los Hechos, y yo diría que en todo el Nuevo Testamento, como hermana de sangre de Pablo. Suponemos que era hermana de sangre, por cuanto no va a decir, o sea, nosotros nos llamamos hermanos, sí, ellos también se llamaban hermanos, pero pienso que recalcar aquí que era hijo de una hermana de Pablo es porque había un vínculo sanguíneo. Entonces, todavía había gente en Jerusalén, había pueblo de Dios. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, es decir, de esta trampa que se estaba planeando por detrás, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos y esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que a nadie dijese que le había dicho o dado aviso de esto. Fíjense que hemos visto como la mano de los gentiles precisamente es la que
ha salvado a Pablo y a los mismos discípulos que están, los mismos codiscípulos o coenviados, porque él claramente está con un grupo de personas entre los cuales estaba Lucas, estaba Tito, estaba Timoteo, había algunas veces Bernabé, otras veces Sila. Entonces, ellos fueron salvados muchas veces no por la mano de los judíos, sino por la mano de los gentiles, aquellos a los que Dios ponía gracia y favor para salvaguardar las vidas de todos estos creyentes en el Dios verdadero, Cristo Jesús. Entonces seguimos en el verso 23, llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Mire todo el batallón que tuvieron que preparar. O sea, miren, lo repetimos, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Estamos hablando de 470 personas que el Señor envió porque puso la gracia y el favor en digamos, esta persona que está resguardando la vida de Pablo para que lo llevara con un grupo de militares que resguardaran su vida. Entonces dice, y 200 lanceros para que se fuesen hasta Cesarea. Esta Cesarea es Cesarea marítima. Es la Cesarea que varias veces les he mostrado en el mapa y les voy a mostrar una vez más por acá. Miren, aquí está Cesarea marítima, esta de acá. Esto era un puerto. Y ahorita vamos a ver una foto también para que conozcan un poquito más de esta ciudad. Esta era una ciudad que Herodes construyó y que había un palacio que es lo que llaman el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes. Lo que era un palacio. Entonces, y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Ahora voy a hacer un stop aquí sobre Félix. El nombre de este personaje era Marco Antonio Félix, nacido entre el 5 y el 10 después de Cristo, y fue un gobernador romano en la provincia de Judea entre el año 52 y 58. Y este Félix, y aquí menciono lo que ya les había comunicado antes, que mayormente estos gobernadores tenían un vínculo con los judíos. Y aquí lo podemos ver porque este estaba casado con una mujer judía. Y ustedes saben cuánto jala la influencia de una mujer sobre un hombre. Eso no es secreto desde Eva. Desde Eva, ¿por qué? Porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán puso a Eva por encima de Dios y escuchó la voz de su mujer y comió del fruto. Él comió porque le dio la gana de comer, porque la que fue engañada fue Eva, no él. Y por eso es que Dios actúa de la manera que actuó, reclamándole a él, porque si aquella fue engañada, él sí lo hizo con conocimiento. Entonces, aquí vemos como la mujer tiene siempre una influencia tremenda a sus esposos, ¿verdad? Que las aman y las quieren complacer. Entonces tenga cuidado usted, mujer, no ser piedra de tropiezo y motivo de juicio para su esposo por estar aconsejando mal a su esposo. Entonces, esta mujer, esposa de Félix, era judía. Entonces seguimos leyendo en el verso 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre aprendido por los judíos y que le iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos,
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Una vez más, el concilio, los fariseos lo declaran inocente de los cargos que se le estaban imputando. Y también vemos como Claudio Lisias envió una carta diciendo también que él no consigue nada justificable para que le den muerte a él, a Pablo. Vemos la misma situación con Pilato y Jesús. Pilato lo declara inocente, mas sin embargo los judíos lo llevaron a la muerte. Entonces, bueno, y ayer que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásala bien. Pero sabemos que incluso adelantándome a los acontecimientos, que cuando Pablo llega a Roma, por ahí no estaban los acusadores por ninguna parte. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este Claudio Lisias. Fue un militar romano mencionado en el libro de los Hechos, ciertamente, en este capítulo, y tribuno militar de una guarnición romana en Jerusalén. Y este hombre fue el que rescató a Pablo de las manos del concilio, de las manos de los judíos que querían matarle. Ellos querían matarle. ¿Por qué? Porque Pablo les dijo que la salvación era para los gentiles también. ¿Recuerdan que hasta ese momento le escucharon? Y después no quisieron escucharle más. Hemos visto durante los siglos cómo los instrumentos de Satanás, hijos del diablo, han querido pretender que la salvación es por linaje y por sangre, quitándole el mérito de la cruz a mi Señor, que dio su vida y derramó su sangre, para así con su sangre sellar el nuevo pacto, para darnos a través de su sacrificio, porque Él fue el sacrificio, salvación y vida eterna, perdón de pecados, la entrada al reino de los cielos por fe y no por obras. Pero hasta este día muchos judaizantes predican que la salvación es cuestión de linaje y de sangre, porque nunca han querido reconocer que el Señor tenía un misterio, y el misterio era que tanto los gentiles como los israelitas de sangre y de carne eran herederos por fe de la gracia del Señor. Entonces, bueno, continuemos en el verso 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris era una ciudad cerca de Jerusalén. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, que es esta Cesarea marítima, que está en todo el borde de la costa, ya les acabo de enseñar el mapa, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que se le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, este es el palacio de Herodes en Cesarea, donde Pablo estuvo encarcelado. No, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a hacer la enseñanza un poco más corta para que sea más llevadera para ustedes. Aquí pudimos resaltar, aquí no hay ministerio de mujer, pero sí pudimos ver la influencia de la mujer en los hombres. Y pudimos ver que quienes perseguían a los discípulos y a Pablo eran los judíos, y que por manos de los gentiles más bien era que venía el socorro de parte del Señor. Quiero dejarles al final de este video los links
para que vayan a mis composiciones musicales, los que no me conocen, y les voy a dejar el link de la serie completa del Libro de los Hechos, donde probamos el ministerio como anciana de la mujer. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios les bendiga.